¿Cómo están? Dios les bendiga. Seguimos con nuestra lectura bíblica matutina. El día de hoy vamos a dar lectura a la palabra de Dios que hemos estado considerando y nos vamos a ubicar en el capítulo número 26, del versículo 15 al 30. Así que yo le invito para que prepare la lectura, lea con nosotros o nos escuche. Mientras lo hace, le envío saludos, agradecemos sus mensajes y deseamos que Dios le bendiga rica y abundantemente a la hora que nos esté escuchando. Dice así la palabra de Dios. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia, que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos, y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrá cada tabla, para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía, al sur, y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas, y sus 40 basas de plata, 2 basas de plata debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así será con las otras 2. Serán para las 2 esquinas, de suerte que serán 8 tablas, con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro, y cubrirás de oro las tablas, y harás su anillo de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las tablas, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado. Amén. Notemos lo que dice la palabra de Dios, conforme al modelo que te fue mostrado. Así terminamos en este versículo 30. Queridos hermanos, son detalles y más detalles, y hay que poner atención a los detalles que Dios da. Notamos pues que el marco se hizo de madera de acacia cubierto de oro. Según lo que leímos, cada tabla era de 5 metros de largo y como de 75 centímetros de ancho. Y en la parte de abajo tenía protuberancias que encajaban en las basas de plata. Estas basas pesaban casi 45 kilos cada una, lo suficiente para asegurar el marco de una manera sólida. 20 de esas tablas formaban cada lado y 6 tablas formaban la pared trasera, y no había ninguna enfrente, pues era la entrada al lugar santo. El número de tablas nos da la información en cuanto al tamaño del tabernáculo, es decir, 15 metros de largo, 5 metros de ancho y 5 metros de altura. En términos bíblicos, 30 codos por 10 codos por 10 codos. Solamente por el tamaño y el número de tablas que se describen aquí, podemos calcular cuáles eran las dimensiones totales del tabernáculo. En total, en longitud y en anchura, el tabernáculo era la mitad del tamaño del templo que construyó Salomón. Una parte del templo tenía paredes que eran proporcionalmente más altas. Ahora bien, se usaron tablas extras en las esquinas para darle más resistencia a la estructura. 5 barras de madera de acacia cubiertas de oro podían pasar horizontalmente a cada lado y por detrás, encajando en los anillos de oro que se habían fijado a las tablas. Queridos hermanos, aquí todo esto es muy interesante notarlo, porque estos versículos nos hacen referencia a que los lados estaban al norte y al sur,
y que la parte trasera estaba en el extremo occidental del tabernáculo. Sabemos que la parte abierta que estaba sin tablas quedaba al lado oriental. La información que tenemos transmite hermosamente el pensamiento del autor. Tenemos la descripción de una estructura sólida, majestuosa y al mismo tiempo diseñada de una manera práctica para que se pudiera llevar fácilmente de un lugar a otro. Pues recordemos que el pueblo estuvo en el desierto 40 años y el tabernáculo se montaba y se desmontaba cada vez que avanzaban. Queridos hermanos, la verdad uno tiene que maravillarse, no sé usted, pero uno tiene que maravillarse de la sabiduría de todo este concepto. Para aquellos tiempos, para lo que había en aquel momento, con toda seguridad, en el plan divino, esto, hermanos, nos da la idea cómo Dios hace las cosas en un orden, en una exactitud, en una secuencia, en un proceso, todo en su lugar, todo como conviene. Por eso nosotros nos gozamos al leer estos pasajes, porque además de que cada símbolo, cada instrumento, cada instrucción que recibe Moisés para construir de una forma o de otra, tiene un significado para el momento y para nosotros. No hay duda que ahora nos podemos dar cuenta que ahora habitamos en un tabernáculo no hecho de manos. Es la misma presencia de Dios, esa presencia que debemos nosotros atesorar, y que esa presencia ahora está entre nosotros y con nosotros. Pero al leer estos pasajes, esta escritura nos llena de gozo, como Dios nunca nos manda a hacer algo si no nos da instrucciones. Nunca nos encomienda una tarea si no nos ha dicho cómo, dónde, cuándo, quién. Y si por si esto fuera poco, Él nos da el cuánto. Él nos da los recursos. Solo necesitamos disponernos y acatar las instrucciones correctamente. No fue esta la primera vez que Dios da instrucciones. Recordando un poco en Génesis, cuando Dios le dijo a Noé cómo tenía que construir el arca, cómo tenía que llenar el arca. Hermano, hermana, sigamos puntualmente las instrucciones de Dios en su palabra y veremos que las cosas son hechas diferentes y las cosas salen diferente. ¿Por qué? Porque cuando obedecemos a Dios, Él es el constructor, Él es el instructor, Él es el operador. Nosotros solamente somos instrumentos. Así que bueno, yo le invito para que en este momento oremos al Señor y le demos gracias por su palabra. ¿Qué le parece? Y también oramos por las peticiones. Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, en este momento, porque nos enseñas con cuánto cuidado se hicieron las cosas y cómo fuiste tan preciso en las instrucciones. Te pido, Señor, que nos ayudes a obedecer tu palabra. Te pedimos también por las necesidades y por las peticiones de oración. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano, hermana en Cristo y amigo, y no se pierda la lectura del día de mañana, porque con el favor de Dios vamos a continuar con el capítulo 26. Ahora vamos a ver el velo del templo. Vamos a ver estos detalles, no se lo pierda. Siga escudriñando la palabra de Dios, que Dios le dé entendimiento y que la paz de Dios sea con usted.